Quisiera que vayan conmigo, por favor, al libro de 1 Timoteo, al capítulo 3, al versículo número 13. Y dice la Escritura en este pasaje: pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros deberíamos hacernos una pregunta, y una pregunta que es legítima, que se desprende de este versículo, es: ¿quiénes son estos llamados diáconos que en la Biblia parece que la Escritura los aplauden y les dan un reconocimiento muy en alto? Nos preguntamos por qué estos diáconos obtienen para sí una posición honrosa. Una cosa es venir y asistir a la iglesia, y otra cosa es tener un lugar en el cuerpo de Cristo donde sea honroso a los ojos de Dios. Ahora, ¿a qué se debe que ganan gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús? ¿A qué se debe? Yo creo que todas estas preguntas son realmente legítimas cuando vemos un texto como este, que contienen tanta riqueza y que nos llevan a meditar en la posición, en lo que hace en aquel que es llamado a ser diácono en una iglesia. Entonces, el título para esta mañana es El oficio de los diáconos. Dice la Confesión de Fe de Londres de 1689 que la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Si nosotros deseamos ver qué es la iglesia, cómo funciona la iglesia, quiénes son sus oficiales, nosotros debemos acudir a las Sagradas Escrituras. A veces uno va a las iglesias y encuentra personas que están sirviendo al Señor con muchos cargos que no son bíblicos, que no sabemos de dónde salieron. Y uno se pregunta, ¿y estos cargos que son inventados por el hombre? Por ejemplo, hay muchas iglesias que tienen copastores. Hay otras que son un poco peores, donde ponen a mujeres como pastoras. Y hay otras que tienen diaconisas. Yo me pregunto si todas estas cosas son bíblicas, porque lo que debe hacerse en la iglesia del Señor, que no es mía, ni tampoco tuya, es ir al manual y ver lo que dice la Escritura y darle la interpretación correcta para aplicarlo en cada iglesia. Entonces, el día de hoy yo quiero dividir este sermón, porque cuando hablo de todas estas verdades que salen de la Escritura, uno está hablando simplemente de iglesias que tienen una sana doctrina. Entonces nos preguntamos, ¿qué ocurre o qué pasa en una iglesia sana? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que en una iglesia sana, los oficiales que de allí se levantan son según las Escrituras. Entonces vamos a ir a la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 1? Dice la Biblia: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Estoy leyendo la parte B. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Recuerda que Pablo está aquí escribiendo a una iglesia que estaba situada en la ciudad llamada Filipos. Y mira a quién se dirige él. Dice, por un lado la iglesia y por otro lado
otro grupo de personas. Y dice específicamente, incluyendo a los obispos y diáconos. Ahí están los que gobernaban y los que administraban. Los que estaban enseñando, predicando, guiando y liderando, y estaban los que estaban también sirviendo. Pablo se dirige a esta iglesia y les menciona, les hace ver, dirigiéndose a la iglesia en general, pero luego menciona a los obispos y diáconos. Cuando la Biblia habla a todos los santos, ¿quiénes son todos los santos? La iglesia de Filipos. Luego dice los obispos. ¿Quiénes eran los obispos? Por supuesto, los pastores o ancianos. Son los que gobiernan dentro de una iglesia en el nombre del Señor. Pero luego menciona a los diáconos. Y nosotros deberíamos preguntarnos quiénes son los diáconos. Y lo primero que debemos resaltar es que los diáconos en la Biblia están registrados como parte de una iglesia común o sana. Por ejemplo, el apóstol Pedro hace referencia a los pastores o ancianos. Él menciona de una manera clara a las autoridades, porque Pedro era un pastor también. Aparte de ser un apóstol, él era un pastor. Y él escribe en 1 de Pedro 5:1 y dice lo siguiente: por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Si te das cuenta, allí el apóstol Pedro está reconociendo a una parte de aquellos que estaban dentro de la iglesia. Él está escribiendo a un grupo de cristianos que estaban dispersos por el Asia. Y él está animándolos. Y dice a los ancianos yo como ellos. Ese es un grupo dentro de la iglesia, que son los pastores o los ancianos. Cuando vamos al libro de Hebreos, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 7, 17 y 24, también hace referencia el escritor a este grupo de hombres que están frente a una congregación, que son los pastores. Y él dice lo siguiente en el versículo 7, luego pasamos al 17 y después al 24. Y dice allí, acuérdense de sus guías. ¿Quiénes son los guías? Los pastores. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. 24. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. Aquí el escritor a los Hebreos está reconociendo a un grupo de hombres, también al igual que Pedro, que eran los pastores dentro de las iglesias. Pero el apóstol Pablo no se olvida de los pastores y tampoco se olvida de los diáconos. Y él dice en 1 Timoteo 3:8, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Tú te das cuenta allí que hay cierta clase de hombres que están dentro de la iglesia. Por un lado están los pastores que gobiernan, dirigen, instruyen, cuidan, y por otro están
por otro lado están los diáconos, que por lo general sirven. Ellos no gobiernan, ellos no dirigen, ellos no guían. Los diáconos son llamados a servir, a ayudar. Y eso lo vamos a ver por las Escrituras el día de hoy. Pero sería bueno preguntarnos, ¿cuál es el significado de un diácono? Y la palabra diáconos en griego quiere decir servidor. Entonces un diácono es alguien que está dentro de una iglesia y que está sirviendo. Y tú podrías preguntarte, bueno, pastor, pero todos tenemos que servir. Eso es verdad. Todo cristiano, sin excepción, debe ser un servidor de Dios. Pero los diáconos son reconocidos como un oficio. O sea que es alguien que ha sido reconocido por la iglesia como alguien que está sirviendo de una manera oficial. Todo creyente debe ser un servidor. Entonces, la persona en el oficio del diaconado, en otras palabras, es alguien que se preocupa de las necesidades y los medios de subsistencia de una congregación de creyentes. Los norteamericanos ellos siempre se manejan como por siglas. Y dicen, los diáconos son los muchachos de las iglesias de las 3B. B larga, la B de Bolívar. Y ellos se ocupan, dicen, del building, del budget y de la benevolence. Del edificio, de las cuentas y de la misericordia. Imagínate que un pastor tuviera que estar con todos los detalles de que si el techo está cayéndole agua, las finanzas de la iglesia y las necesidades que se requieren dentro del pueblo del Señor. Pero nos preguntamos entonces cuál es el significado de diácono. Y la palabra diácono yo creo que tiene un doble sentido. Cuando tú vas a la Biblia, tiene un doble sentido. La primera es en el sentido de que es un diácono y es considerado como un siervo, alguien que sirve. Cualquiera que sirve, en otras palabras, sin la necesidad de tener el oficio de diácono. Aquí hay muchas mujeres que sirven dentro de la iglesia. Yo soy testigo de hermanos y hermanas que he venido los fines de semana y aquí están en los baños, están en la sala, están en el altar, están moviendo sillas, están limpiando. Son servidores. En un sentido amplio o general, son gente que sirven. Y ese es un diácono, sea un hombre o sea una mujer. Y en realidad yo creo que la iglesia debería ser o estar conformada por un grupo de personas, de gente, no solamente que sirven, sino que les apasiona servir. Porque tú sabes que a veces la gente cuando sirve, a veces viene como a regañadientes. Otros ni siquiera vienen. A otros no les interesa. Entonces, pero el cristiano debería de ser alguien que se deleita o le apasiona en servir. Y sabe que cuando hace algo sencillo, el mover una silla, limpiar un piso, arreglar un baño, él sabe o ella sabe para quién lo está haciendo. Sabe para quién está trabajando. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Mateo 20, 26 y 27. Dice, no ha de ser así entre ustedes,
sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes quién dijo estas palabras? El Dios que se hizo hombre, Jesucristo. Él fue el ejemplo máximo de servicio. Cuando Él le lavó los pies a los apóstoles, ellos se asombraron. Cuando Él les dio de comer, ellos no lo creían. Y Él vino como un siervo humilde. Y a veces nosotros pensamos que cuando venimos a limpiar el baño, las uñas se nos van a quebrar. Se me va a ir el manicure. ¿Cómo? Y aquí hay personas que nunca han tocado una franela para sacar el polvo del altar siquiera. Es triste cuando hay personas en esa condición que solamente desean ser servidos. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice el apóstol Pablo lo siguiente: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Tú te imaginas cuando un hermano es servicial y está preocupado de la salud de sus hermanos, de las necesidades de sus hermanos, de las pruebas de sus hermanos? Y cuando ellos están en situación, ellos llaman, visitan, oran, se preocupan. Y es una preocupación genuina. Pero también ellos a veces se enferman. Y también están en pruebas. Cuando ellos, estos que sirven, son probados, ¿sabe qué es lo que pasa? La iglesia les retribuye. Esa visita, esa oración, esa llamada. Pero ay del solo, ese que nunca llama, ese que nunca visita, ese que nunca se acuerda de otros. ¿Sabe que a veces la gente se puede estar muriendo y la iglesia no sabe? Porque como ellos son aparte, la iglesia ni se da por enterado porque no son parte de. Y pues la iglesia no tiene el don de la adivinación para adivinar a ver qué es lo que está ocurriendo con fulanito o sutanito. Si no lo comunicas, no lo sabemos. Si tú no dices, mire, mi esposa tiene esta situación, mi hijo está en este problema, por favor oren, ayúdenme a orar. Ahí es cuando la iglesia oye. En Romanos 16:1 dice la Biblia: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Este texto que dice aquí, diaconisa, no es que era como el equivalente al diácono, porque algunos toman este texto y dicen, ahí está Febe la diaconisa. No, interpreta bien la Biblia para que puedas tener un argumento teológico. Esta era una hermana que era pudiente era rica. Y esta fue la mujer que ayudó a Pablo a llevar unas cartas para transmitirlas a otras iglesias. ¿Y sabe lo que ella estaba haciendo? Sirviendo a este hombre. Cuando ella dice diaconisa, no está hablando del oficio, sino de la función en servir al apóstol Pablo.
Porque cuando la Biblia habla de los requisitos de los diáconos, que eso lo vamos a ver el próximo domingo, habla de marido de una sola mujer, no dice mujer de un solo marido. Habla de marido de una sola mujer. Y en el texto mismo de 1 Timoteo y Tito, cuando dice la Escritura, las hermanas, que habla en el contexto de los diáconos, se refieren a las mujeres que podían ser las esposas de los diáconos, pero no como diaconisas en sí. Entonces esta era una hermana que estaba sirviendo dentro de la iglesia. No como un oficio, sino en el rol de una cristiana que estaba sirviendo al apóstol Pablo. En Efesios capítulo 6, versículo 21, el apóstol también habla a esta iglesia y dice lo siguiente: pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. ¿Y quién era Tíquico? Dice luego, amado hermano y fiel ministro en el Señor. La palabra ministro quiere decir servidor. Se usa indistintamente como un siervo. Miren que este hombre queda registrado en los anales de la Escritura para que por siempre la humanidad pueda saber que este hombre llamado Tíquico, a quien no lo conocemos, era un hombre que servía, era un servidor. Entonces, cuando uno quiere interpretar el sentido o el significado de quién es un diácono o una diaconisa, y vamos a decir lo mejor diácono en el sentido de servir, uno habla que es una persona que sirve. Pero también está el diácono como un oficio, que eso es el texto que hemos tomado, que es aquel hombre que es reconocido y que está en una posición honrosa dentro de la iglesia. Y dice la Biblia que ya como un oficio hay ciertos requisitos, hay ciertas características que se deben tener en cuenta para un diácono. Leamos la Escritura en 1 Timoteo capítulo 3, del 8 al 13. Y ahí están todas las características o los requisitos de los diáconos. Dice la Biblia, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra. O sea, no deben andar con dobleces, en otras palabras. No dados al mucho vino, o sea, no gente que se emborracha, ni amantes de ganancias deshonestas. Ahí están los que eran usureros o aquellos que les gustaban hacer apuestas, esos estaban descalificados. Sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. O sea que un diácono no debería tener una mancha que lo esté señalando. Mira, no, es que este fulano es un tramposo, este no paga. No, este hombre es un bebedor. Este hombre es un comelón. No, este hombre es mal hablado, él maltrata a sus hijos, le grita a su mujer, él no da buen testimonio en el barrio. ¿Cómo vamos a tener un representante oficial de una iglesia con esas características? Once. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y aquí la palabra mujeres no se está refiriendo a diaconisas, porque aquí utiliza una palabra que se llama guinacos, que se refiere muy probablemente a las esposas de estos hombres. Y a veces yo creo que hay hombres en nuestra iglesia que podrían ser diáconos,
¿Y sabes por qué no llegan a ser? Por el mal testimonio de sus esposas. Por el mal testimonio de sus reinas. 11. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces tú ya te das cuenta que en la iglesia todos deberíamos ser diáconos. Seamos hombres o mujeres, pero hay uno en particular que es reconocido de manera oficial frente a la iglesia. Mi segundo punto es que la iglesia sana entiende que el trabajo es un trabajo que se realiza compartido. Eso tú fácilmente lo ves en el mundo secular. Si tú ves un equipo de fútbol, ahí no solamente son importantes los delanteros y los que meten goles. Ahí son importantes los defensas. Es importante el arquero. Es importante el mediocampo. Son importantes los que están en las bandas o laterales. Cada uno tiene su función. El objeto final en un fútbol es hacer un gol. Pero ese es un trabajo en equipo, donde todos están trabajando. La iglesia debe ser igual, igualita. Una iglesia sana entiende lo que es el trabajo compartido, lo entiende con claridad. ¿Tú te imaginas una iglesia donde solamente unos pocos son los que sirven y el resto llega solamente a sentarse a los asientos? Pero tú ves gente el viernes, el sábado, el domingo en la mañana. Yo hoy día llegué temprano a la iglesia y ya antes de venir ya vi hermanos que estaban trabajando en diferentes áreas aquí. La mayoría de ustedes no, la mayoría de ustedes vino a sentarse. Pero tú te imaginas una iglesia donde solamente sirven un puñado de personas. Qué bueno que unos cantan, qué bueno que otros predican, qué bueno que otros limpian, qué bueno que otros hacen visitas, qué bueno que otros están sirviendo. Ese es el trabajo compartido dentro de la iglesia. Si tú vas a las Escrituras, tú te das cuenta cómo empezó la iglesia en Jerusalén. Pero la iglesia de Jerusalén empezó con un puñado de hombres y mujeres. Eran como 120 que estaban en Jerusalén después de la fiesta del Pentecostés, aguardando la promesa que Dios había hecho de que le iba a enviar un consolador. Cuando llegó el consolador, esa gente fue transformada y empezaron a predicar el evangelio. ¿Y qué fue lo que Dios empezó a hacer en Jerusalén? En la iglesia, la primera iglesia cristiana en el mundo, empezó a añadir personas a esa iglesia. Y la iglesia estaba a reventar. Una predicación, 3,000 convertidos. Otra predicación, 5,000 convertidos. Iban por las calles, iban por los parques, iban por las plazas, iban por las casas. Y a la gente Dios los convertía. Dios empezó a bendecir la iglesia en Jerusalén. La iglesia empezó a crecer. Pero en toda iglesia, cuando la iglesia crece en número, también crecen problemas. Y la iglesia en Jerusalén no fue la excepción. Creció la iglesia, crecieron los problemas. Porque mucha gente pobre vino y dejaron sus casas, dejaron sus trabajos y quisieron conocer el secreto de la vida eterna. Querían conocer de la palabra de Dios, oír más de Cristo.
Y esos hombres estuvieron dispuestos a pagar el precio y abandonaron sus casas. Y como habían venido de otros lugares, de otras aldeas, no volvieron y se quedaron en Jerusalén. La iglesia reventó y hubieron necesidades físicas, materiales, y las viudas tuvieron necesidades, porque muchas viudas estaban ahí en la iglesia en Jerusalén. Y todos se quejaron contra los apóstoles. Y el texto que quiero leer para comprobar lo que estoy diciendo, aunque no se menciona la palabra diácono, la mayor parte de los autores, de los teólogos, están de acuerdo que ahí está implícita, ahí está mencionada. Y es como que si ahí eligieron a los protodiáconos, los hombres que iban a ser el ejemplo para la iglesia más adelante. Mira lo que dice la Biblia en Hechos 6, versículo 1. Dice la Escritura: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Ahí estaba el problema en la iglesia. Había una necesidad. Y aquí estaban los pastores, los apóstoles. Y una de las cosas más bellas de que el hombre puede disfrutar de Dios es la gracia de la sabiduría cuando Él nos da para resolver problemas. Y los apóstoles, dirigidos por el Espíritu de Dios, entendieron cuáles eran las prioridades. Ahora, para entender cuál es el trabajo de los diáconos, debemos primeramente entender a qué somos llamados los pastores. Si no ponemos cada cosa en su lugar, pensamos que el pastor no me visita, el pastor no me llama, el pastor no me atiende, el pastor no me aconseja, y pensamos que el pastor tiene que hacer todo en la iglesia. Pero para entender el ministerio de los diáconos, tenemos que entender a qué son llamados primero los pastores, que es la autoridad en la iglesia. Y en toda iglesia sana se entiende qué deben hacer los pastores. Y así se podrá apreciar, yo creo que la pluralidad y la diversidad de hombres de Dios para el beneficio del creyente y para la gloria de Dios. Ahora bien, en la primera iglesia de Jerusalén nos preguntamos, ¿cuál era la prioridad de los pastores? Allí había una necesidad. Habían mujeres con hambre, eran viudas y estaban siendo desatendidas. Pero los pastores, los ancianos, los apóstoles, ellos vieron lo que no era prioritario. Lo que no era prioritario.
A veces nosotros, ¿por qué llegamos tarde siempre a veces a la iglesia? Usted puede todo pensar, ¿no es cierto? Es porque a veces invertimos tiempo en cosas que no son prioritarias y se nos va el tiempo haciendo cosas que no son prioritarias. ¿Qué no era prioritario para estos hombres? Bueno, ellos no debían montar un lindo espectáculo a toda la iglesia en Jerusalén para entretener a los asistentes. Eso no era prioritario para ellos. Tú vas a una iglesia y tú quieres oír y ver muchas cosas. Y ahora tú vas a una iglesia y lo que hay parece más bien un centro de entretenimiento. Hay muchos dramas, hay pantomimas, hay cánticos especiales. Pero ¿sabes qué es lo más importante en un culto? La palabra de Dios. Eso es lo más importante. Por lo tanto, ellos no estaban ahí y sabían que no era prioritario montar un espectáculo para entretener a todos los más de 10,000 personas que estaban en la iglesia. Tampoco eran los encargados de contar las ofrendas. No eran los encargados de distribuir las ofrendas. Ellos no tenían que ver por la administración de las diferentes cosas. Ellos no eran consejeros a tiempo completo, ni se pasaban haciendo visitas a los creyentes que recién se convertían. Esa no era la función de los pastores o de los diáconos. ¿Te imaginas tú a estos 11 apóstoles visitando a cada uno de más de los 10,000 convertidos en la primera iglesia en Jerusalén? Nada de esas cosas eran prioritarios para ellos. Y ellos la identificaron muy bien. Entonces tú te preguntas, ¿y qué es lo prioritario entonces para los pastores? Solo dos cosas menciona el texto: la oración y la palabra. Nada más. Mira lo que dice otra vez el texto. El versículo número 2. Dice: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Versículo 4. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Esa era la prioridad de estos hombres en la iglesia primitiva: la oración y la palabra de Dios. Ellos tenían eso claro como una prioridad. Ellos vieron lo que era vitalmente importante. No tenían que desviarse, no tenían que descuidarse, no tenían que estar distraídos, que las viudas que necesitan, miren, estas hermanas, ¿cómo es que no las pueden atender? Y no son cristianos. No, esa no es nuestra prioridad, dijeron ellos. Nuestra prioridad es la palabra de Dios y la oración. Ellos estarían involucrados en lo que realmente era esencial para el ministerio pastoral. Vieron ellos lo que los demás no veían. Ellos debían predicar, debían enseñar la palabra de Dios, cuidar el rebaño, dirigir el rebaño, dirigir al pueblo de Dios. Esa era la función de ellos. Pero esa necesidad, ese problema no iba a quedar ahí sin solución. Entonces ellos determinan que seleccionen a ciertos hombres para que resuelvan el problema. Y Hechos 6, una vez más, aunque no muestra la palabra diácono, todos los teólogos están de acuerdo en que sí está el concepto. Y la manera sabia en cómo el Señor dirigió a los apóstoles
en este libro de Hechos, en el capítulo 6, yo creo que es digna de admiración. Entonces, ¿qué era lo conveniente? Porque el texto dice, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Eso es como que si ellos echaron un vistazo a la situación general. Imagínate, hay 10,000 personas aglomeradas y reclamándole a los apóstoles que ellos creen en Cristo, pero ¿cómo es posible que ustedes no muestren el amor de Dios? Las viudas nuestras están desatendidas, han dejado sus casas por la fe en Cristo y ustedes no las atienden. Y ellos dijeron, no, vamos a resolver el problema. Y ellos vieron que no era conveniente que ellos descuidaran la palabra de Dios para servir mesas. En el trabajo de ellos, en otras palabras, algo no era conveniente, o sea que era inconveniente, y algo no debían descuidar. Si esto no era conveniente, es porque eso por supuesto era inconveniente. Hay muchas cosas que a nosotros no nos conviene hacer. Y ellos identificaron que era lo que no les convenía hacer. Lo indispensable, necesario y conveniente era no descuidar la palabra de Dios. Eso era lo necesario. Y la palabra arestos en griego quiere decir aceptable. Y cuando la Biblia dice no es conveniente o no arestos, quiere decir no es aceptable. No era aceptable que ellos descuidaran. Y la palabra descuidar en el original griego es una palabra que quiere decir kataleipó. Y es como dejar inacabado o dejar de lado algo que estás haciendo. ¿Cuántas personas empiezan a leer un libro y no lo terminan? ¿Cuánta gente empieza bien con la lectura bíblica hasta la tercera semana de enero y después ya no lee la Biblia? Ahí había algo que habían descuidado. Pero ellos tenían claro algo que no era conveniente, es decir, que era inaceptable, y algo que no tenían que descuidar. Estos hombres de Dios, yo creo que sabían, ellos estaban seguros de que lo que la gente realmente necesitaba allí en Jerusalén era oír la palabra predicada, era oír la palabra enseñada. Eso era lo importante. Y yo creo que eso no ha cambiado al día de hoy. La gente necesita oír la palabra de Dios. La gente necesita oír el Evangelio de Cristo. La gente necesita escuchar las buenas nuevas de salvación. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Colosas, en el capítulo 3, él le dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. ¿Cómo es que la palabra de Cristo puede morar en abundancia en el corazón de la gente? Bueno, cuando tú te expones a las Escrituras. Y ellos sabían qué era lo que tenían que hacer. Tú sabes que hay varias gente famosa como ese
cantante de música pop llamado o conocido como Prince, de Príncipe, Michael Jackson, esa voz melodiosa de Whitney Houston, y también ese actor célebre llamado Philip Seymour Hoffman. Todos ellos los caracterizó algo en la vida. Todos ellos murieron a consecuencia del abuso de drogas. Todos ellos, de sustancias que eran más fuertes de lo normal que su cuerpo podía resistir. Y hay mucha gente en este mundo que muere intoxicada por las drogas, como estos cantantes y actores, por ser intoxicados de la palabra de Dios. Nunca. Mientras tú más lees la Biblia, mientras tú más la memorizas, mientras tú más la meditas, mientras tú más la crees, mientras tú más la vives y la aplicas, eres tú el único beneficiado. Y claro, cuando tú ya conoces la palabra de Dios, tú puedes hablar la palabra de Dios, puedes compartir la palabra de Dios, puedes cantar la palabra de Dios, puedes orar con la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios no es abundante en tu vida, eso se conoce. Hasta cuando oras. Aquí hay hombres que a veces los hemos puesto a orar y dicen, oh. Y te das cuenta que la palabra de Dios no habita en sus corazones. Y la solución al problema frente a la necesidad de las viudas que eran desatendidas en la iglesia en Jerusalén, una vez que ya los apóstoles supieron cuál era su función, ellos dan la solución al problema. Y dice el versículo 3 y 4 de Hechos 6, escojan de entre ustedes. ¿Quiénes tenían que escoger? La iglesia. La iglesia en Jerusalén. Porque la iglesia conocía a esos hombres. Ellos eran los que tenían que escoger. Oh, no, que fulanito no está nunca con nosotros. Rara vez viene. Fulanito siempre llega atrasado. Fulanito no le gusta servir. Ellos conocían. Y dice la Escritura que los apóstoles dijeron, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. ¿Cuál tarea? La desatención que tenían las viudas. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Escojan. Había ahí un grupo de hombres que tenían que ser escogidos. Eso significa que esos hombres eran conocidos. Eran conocidos. Porque nadie escoge lo desconocido. Y sin embargo, a veces en la iglesia hay personas que están en medio nuestro y ni sabemos cómo se llaman. Están como desconocidos. No, a esos que escogieron eran conocidos. Y la Biblia mismo lo menciona, la Biblia mismo lo dice, porque dice que escogieron a Esteban y dice que Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Lo da así con tal declaración. Y escogieron a otros similares. Escogieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás. Y sabían que Nicolás era un prosélito de Antioquía. Eran personas conocidas. Es tener una posición honrosa. Honrosa. Y había ciertas características que tenían que tener estos hombres.
Y una de ellas era el testimonio público, o hasta cierto punto el carácter. ¿Sabes qué tenían que ser ellos? De buena reputación. Buena reputación. Si alguien no tiene buena reputación, ¿cómo va a ser alguien que esté sirviendo a la iglesia de una manera oficial si no tiene una buena reputación? Pero otra condición también era que tenían que tener una vida espiritual aceptable. Por eso es que la Biblia menciona que escogieron a estos hombres que estaban llenos de Dios y de sabiduría. Es decir, que probablemente hasta en la forma de hablar, la manera de conducirse de ellos, era notoria, era diferente a los demás. Era diferente. Luego vino un reconocimiento oficial y en público, porque dice la Biblia que los escogidos fueron presentados ante los apóstoles. Estos hombres, por supuesto, que recibirían un trabajo para hacer, era un trabajo público. Ellos iban a estar frente a los demás, expuestos a los demás. Ellos iban a ser visibles, no invisibles. Y por lo tanto, debían orar por ellos y ellos tenían que imponerles las manos. Y ahí se cerraba el capítulo. Oramos por estos hombres, estos diáconos. Van a hacer un trabajo visible, van a atender a las viudas, a las necesitadas. Vamos a orar por ustedes. Finalmente, una iglesia sana, no solamente que tiene oficiales según las Escrituras, no solamente que tiene un trabajo compartido, sino que también una iglesia sana está prestando atención a los que están aptos para servir. Aquí yo quisiera que hubieran, hermanos, más diáconos. Quisiera que en verdad hayan más pastores. Que aquí estemos 3, 4 pastores. Que hubieran 5, 6 diáconos. Pero uno ve y uno oye. Y uno está percibido de lo que está ocurriendo en medio nuestro. Dice 1 Timoteo 3:13, y yo creo que la importancia y el reconocimiento para los diáconos es algo vital. Mira lo que dice la Escritura en 1 Timoteo 3:13. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea que tú te das cuenta que el ser el diácono no es cualquier cosa. Ojalá, esposa, tú puedas orar por tu hombre, por tu esposo, para que él sea un diácono y pueda servir. Y el texto de Hechos 6, versículo 3 que leímos, donde dice, escojan de entre ustedes. ¿Por qué dice eso? Porque en realidad es la iglesia la que está viendo. Es la iglesia la que escoge. El último texto en esta mañana está en Hechos capítulo 13, del 1 al 3. Dice la Biblia, en la iglesia, mira cómo empieza el texto, en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron.
Mira cómo el texto termina con la iglesia, empieza con la iglesia y termina con la iglesia. Dice en la iglesia que estaba en Antioquía. Y al final dice, los enviaron. ¿Quién los envió? La iglesia. Y es en la iglesia donde el Señor muestra, habla, para que Bernabé y Saulo sean apartados para la obra del ministerio. Es la iglesia la que participa y actúa. De alguna manera, los diáconos son agentes de misericordia. Como dijo el Señor Jesucristo, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Recuerden, los diáconos siempre están sirviendo en el edificio, en las finanzas y en las obras de misericordia. Building, budget, benevolence. ¿Cómo funcionan ellos? Ellos detectan y satisfacen las necesidades que son tangibles. Son los que se dan cuenta. Aquí la iglesia tiene por el momento un diácono. Dios quiera que para el próximo año el Señor levante más hombres como diáconos y en su tiempo levante pastores. Pero también los diáconos protegen y promueven la unidad de la iglesia. Y los diáconos sirven y apoyan al ministerio de los pastores y de los ancianos. Hay muchas cosas que yo las encargo con el hermano Tyron, me reúno con el equipo ministerial y distribuyo las funciones. Porque si yo tuviera que estar en todas las cosas que hay que hacer dentro de la iglesia, el tiempo no me daría. Aplicación. Lo primero que debemos de saber, hermanos, es que tú tienes que estar apercibido de aquellos hombres que son un testimonio público, que temen al Señor, que están llenos de Dios, que están llenos de sabiduría, sabiduría bíblica, celestial, no terrenal, y estar pendientes de ellos, porque tal vez ellos podrían ser un diácono en un tiempo no muy lejano, porque los diáconos al fin y al cabo son siervos modelos escogidos para el servicio de la iglesia local o en la iglesia local. Son usados para ayudar a los pastores o a los ancianos a proteger la unidad de la iglesia, organizar el servicio práctico y satisfacer las necesidades que son a veces muy visibles. A veces yo escucho los reportes y pasa esta situación y llegan a veces necesidades de otras iglesias y enviamos ayudas, y a veces con hermanos de nuestra propia iglesia también damos apoyo y sostenimiento. Quiera el Señor, hermano, que en su tiempo Dios pueda levantar hombres con un buen testimonio y puedan tener este cargo honroso dentro de la iglesia y servir como diáconos. La iglesia debe estar apercibida y atenta a estos hombres que la Biblia los menciona y hasta cierto punto los aplaude. Vamos a orar y a dar gracias al Señor.